¿Te ha gustado? Pues este es el tutorial para hacer Lectra Pixel, así que lo primero que te enseño son que hay que hacerlo con la misma medida y las mismas proporciones. Lo que tenemos que tener claro que van a ir 5 cuadrados de ancho y 6 de alto. Para las personas que no tengan un cuaderno con cuadraditos tendremos que ir haciéndolo nosotros. Al principio tendremos que ir haciendo las proporciones de cuadradito y contándolo para que sean lo más exacto. Por ejemplo, esta parte tienen 2. Ahora lo pasamos a boli, lo borramos y nos quedaría la letra A de esta manera. Para la siguiente letra vamos a coger la misma parte de altura en la parte de abajo y empezamos a contar cuadraditos. Hago una línea recta, le pongo otro palito por fuera y ahora vamos contando. Que no se nos olvide el palo central, por ejemplo voy a poner la 4 abajo y luego sube 1 y así vamos cogiendo la curva. Las letras no tienen por qué ser simétricas, podemos jugar con eso. Por ejemplo, le he puesto el palo aquí abajo y esta parte va por aquí. Como veis, tiene 3 esquinas arriba y 2 abajo. Hacemos el mismo proceso de pasarlo a boli para luego dejarlo limpio. Es importante dejarlo bien marcados las líneas y las proporciones cuando esté pasando a boli. Mientras tanto podemos ir jugando. Yo ahora lo estoy haciendo directamente a boli porque creo que puedo hacerlo bien. Si me equivoco tendré que tener ese error. Aquí por ejemplo voy a hacerla así. Ahí me he equivocado y bueno, no pasa nada. Y para los que tengan un cuaderno de cuadraditos lo tendré más fácil. Así que empecemos. Como ya conocéis esto, tiene que ser 5 por 6 cuadrados. Al menos para hacer esta tipografía. Así que vamos contando, dejamos un espacio en cada letra por arriba y por los lados. Y empezamos a darle marcha. Ya tenemos la primera letra. Y como ya tenemos la primera letra, sigamos con la letra B. Sí. Como veis, estoy siguiendo ahora mismo el mismo patrón como enseñé antes en la página Lisa. Esto está un poco acelerado, pero también me he tomado mi tiempo para hacerlo directamente a bolígrafo. Podemos hacer la letra como más nos guste, ya que estamos aquí inventando un nuevo abecedario. También es muy parecido al abecedario de punto de cruz, que es el que se cose. Por ejemplo, la letra D he preferido hacerlo más simétrico. La letra D. Pero algunas letras como la E he preferido hacerle la parte de abajo con 2 cuadraditos y aquí hacerle como si estuviera un palito más hundido y otro hacia abajo. Aquí quien pone el límite eres tú. Y la F voy a montarle la cabeza más grande que habéis visto. Sobre todo para el cuerpecito que lo mantiene. Las letras G nos podemos inspirar en la letra C, pero tenemos que contar con el palito central. Y por ejemplo, le cruzo aquí y ahora esta parte me he equivocado. ¿Ves? Por eso digo que es mejor hacerlo primeramente a lápiz. La H vamos a tirarle un palito por arriba, otro por aquí, esta parte más ancha. Y seguimos improvisando. Lo bueno de tener un papel con cuadraditos que podemos guiarnos siempre teniendo ya las proporciones y recordando cuántos cuadrados son. Te lo recuerdo, son 5 de ancho por 6 de alto. Pero mira que jota, si parece un bastón. Y la K, pues por ejemplo voy a hacerlo un poquito más robusta el palo central para que mantenga el equilibrio con las otras partes como esta patita y el bracito que va tirando hacia arriba. La L voy a hacer este palo así con un poquito de para atrás, pero podría hacerlo recto, pero he preferido ponerlo un poquito así levantado, como un puente. También os podéis guiar empezando por una parte y la parte de paralela para que no se nos pierda. Y aquí, en el centro, ya tenemos las medidas. También podemos hacer las letras mayúsculas o minúsculas. Yo por ahora estoy intentando mantener todo el rato en mayúscula. Y además que al final del vídeo vamos a darle color y algunos efectos como los 3D. Y como siempre os digo, esto parece una nave espacial. ¿Tú pintarías con este abecedario alguna vez en un muro? Yo sí, seguramente lo haga. Me pasa que voy a ver cómo lo hago. La P parece la cara de un pato. Así que nada, seguimos a ver cómo se nos da esta letra. Porque la Q no voy a hacerla como lado, así que vamos a hacerle este palito para que quede mejor. Y para que la R no nos quede coja, vamos a ir haciéndole los 2 patitas. Ahora hacemos la pedazo de cabeza con la naricilla y ya la tenemos. Y el ojo que vigila, parece que tiene esta boca. Y una S, que no se sabría qué estilo es, a no ser que se diga que es el estilo Pixel. Eso creo que no era así. Y la T ya está echándose la siesta. Está echado para el lado, que está muy cansada.
Y como veis, poquito a poco estamos terminando el abecedario. Yo no sé cómo iréis vosotros, si lo estáis haciendo a la misma vez o simplemente lo estáis cogiendo de ejemplo para hacerlo en otro momento. Y en poco os voy a enseñar el abecedario completo para que lo tengáis de referencia. Además, a este abecedario se le puede poner los colores como los píxeles, como los videojuegos, como el Pac-Man o mucho más, el Minecraft. Hay muchos juegos que utilizan este tipo de abecedario, pero cada uno con el suyo. A lo mejor, en vez de 6 de alto, ponen 7 u 8. Eso dependiendo la tipografía que quiera hacer. Y la X, ¿cómo la hacemos? Podríamos hacerlo totalmente igual por arriba que por abajo, pero he preferido darle un cambio. Al igual que la Y, podría ser simétrica, pero he preferido cambiar el patrón para que sea algo más diferente y única. Y mira, como ya veis, estoy jugando en el centro del abecedario con los puntitos para que quede la letra Z justamente en medio. ¿Me va a decir que no tiene encanto esta letra? Pues voilà, ya tenemos el abecedario, pero este no es el final. Importantísimo y fácil. Los 3D van justamente a la mitad del cuadrado y de ancho exactamente lo mismo, así que ahora lo podemos dar en la parte de abajo con un color más oscuro y en el lateral con uno más claro. Como veis, lo acabo de hacer en todo y le he dado el color celeste a la letra, pero antes seguimos dándole con los colores. En la parte de abajo le estoy dando con el color más oscuro porque es donde no le daría la luz, si en caso hipotético viene la luz de arriba a la derecha. Una vez que tengamos todo el abecedario coloreado, terminaremos con las partes más claras y luego le daremos color a nuestra letra. Podemos elegir cualquier color. Yo, por ejemplo, he cogido un color frío como el azul, pero también pastel. Creo que es un color bastante relajante y que puede ir bien. Luego voy a darle un contraste con un color más fuerte para que resalte más mis letras. Como veis, a medida que avanzo, se van visualizando todas las letras. Podríamos también jugar con poner nuestro nombre con esta tipografía. Y terminando con la última letra, empezamos a darle los efectos por fuera. Para eso he cogido el color rojo, que es bastante fuerte, y estoy haciendo como si fueran también cuadraditos tipo píxel por todo alrededor. Si te ha gustado este vídeo, tienes también más estilos de Will Style o 3D o Blockbuster y mucho más en mi canal de YouTube. Que no se te olvide suscribirte y darle un like y comenta si se te ocurre algo más. He utilizado goma, lápiz normal, Boli Bic, rotuladores Pro Marker y rotulador de Cena Color. Y eso ha sido todo.